El uso del lenguaje incluyente, adicional al uso no sexista del lenguaje, debe considerar el abarcar toda la diversidad como son las identidades, las discapacidades, el origen étnico, los dogmas de fe, niveles socioeconómicos, convicciones políticas. Si bien es importante ser precisos y evitar sesgos discriminatorios, por encima y antes de esto, deben prevalecer el ejercicio del respeto a la dignidad ante las distintas identidades de muy diversas dimensiones en nuestras interacciones y agrupaciones humanas. Este discurso toma como base las dos caras de la moneda. Primero, el informe de la Real Academia Española sobre el uso del lenguaje inclusivo en la Constitución española, elaborado a petición de la vicepresidenta del Gobierno, publicado en Madrid el 16 de enero del año 2020. Y a continuación, una conferencia a cargo del Colegio Nacional, que es la máxima cátedra de México. Reúne a destacados científicos, artistas y humanistas de nuestro país desde 1943, con la conferencia publicada el 21 de agosto de 2019 en YouTube, presentada por Concepción Company, titulada Lenguaje Inclusivo, una falacia de la equidad de género. Interpretación de la expresión lenguaje inclusivo. El estudio que la vicepresidenta del Gobierno solicitó a la RAE trata sobre el buen uso del lenguaje inclusivo en nuestra Carta Magna. Es imprescindible aclarar que la expresión lenguaje inclusivo admite al menos dos interpretaciones. 1. Se entiende a veces, por lenguaje inclusivo, aquel en el que las referencias expresas a las mujeres se llevan a cabo únicamente a través de palabras de género femenino, como sucede en los grupos nominales coordinados con sustantivos de uno y otro género. Desde este punto de vista, sería inclusiva la expresión los españoles y las españolas, y no lo sería en cambio la expresión los españoles, aun cuando el contexto dejará suficientemente claro que abarca también la referencia a las mujeres españolas. 2. En la segunda expresión, en la segunda interpretación, la expresión lenguaje inclusivo se aplica también a los términos de masculino, que incluyen claramente en su referencia a hombres y mujeres cuando el contexto deja suficientemente claro que ello es así, de acuerdo con la conciencia lingüística de los hispanohablantes y con la estructura gramatical y léxica de las lenguas románicas. Es lo que sucede, por ejemplo, en expresiones como el nivel de vida de los españoles o todos los españoles son iguales ante la ley. Como parte de este trabajo, se realiza un comparativo con otras cartas magnas de Hispanoamérica, para lo que nos enfocaremos en el caso mexicano en contraste con el español. En el texto de la Constitución mexicana se observa un único caso de desdoblamiento de género en los grupos nominales de persona formados por coordinación copulativa. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos políticos electorales de los y las ciudadanas. Con estas excepciones, debidas probablemente al deseo de enfatizar que las disposiciones afectan por igual a los dos sexos, el texto constitucional mexicano hace amplio uso de los grupos nominales formados con sustantivos masculinos de interpretación inclusiva. Como en todas ellas, estas expresiones pueden formarse con sustantivos en plural. Los indígenas tienen todo el tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores. El máximo logro académico de los educandos y los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. Por contraste, en la conferencia dictada se resalta para iniciar lo siguiente como temas indiscutibles. La lengua es una capacidad biológica inherente y propiedad de todo ser humano. Es un rasgo definitorio. Seres de sintaxis libre igual a patrimonio e intangible o inmaterial. Por definición, tiene una naturaleza inclusiva. Todos somos dueños y libres para usarla. No requiere de esfuerzos ni de legislaciones. Cualquier imposición en cómo usar la lengua es un acto autoritario. Estrecha relación entre lengua, sociedad, cultura y valoración del otro. Los intentos de adoctrinamiento ideológico de cualquier tipo siempre prohíben o recomiendan ciertos usos del lenguaje. Sí existe inequidad social y discriminación hacia las mujeres, que no son minoría, y hacia minorías sexuales, étnicas, raciales. Necesario distinguir entre gramática y discurso. Hay una creencia falsa de que la visión del mundo de una sociedad está metida en la gramática. Conclusiones. Antes de adoptar una tendencia o moda, hay que estar ciertos del respeto ante todo. La violencia y discriminación puede originarse desde el uso mismo del lenguaje, o especialmente en ambientes académicos, esto impacta el proceso de enseñanza y aprendizaje. Dejo esta reflexión. Una de las más peligrosas frases en el lenguaje es, así es como lo hemos hecho siempre. Por su atención, gracias.